Capitalbolivia.com. De lunes a viernes. A las 6 de la mañana, Circuito Electoral con Wilson Suárez. A las 7 de la mañana, El Hombre Increíble. A las 8 de la mañana, Radio Noticias. A las 8:30 de la mañana, Los Dueños de la Pelota. A las 9 de la mañana, Radio Noticias, titulares de la prensa. A las 10 de la mañana, La Red Informativa. las noticias desde el lugar de los hechos. La programación de Radio Capital, 105.7 FM y www.radiocapitalbolivia.com. De lunes a viernes. El siguiente programa no compromete a este medio de comunicación. Es responsabilidad del Grupo Supereduca. Para Radio Sucre, Radio Capital, Radio Yotala, Circuito Electoral y Debate. Supereduca. Comunicación escrita, radial y televisiva presenta. Circuito Electoral, los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito Electoral, porque usted es lo más importante. Circuito Electoral. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les vamos? Les saludaremos, ¿no? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Bien? Juan Carlos, qué bonito. ¿De qué es? A ver, parece debe ser difícil de... ¿No? Póngase su micrófono. ¿Cuánto costaron los vestidos? No sé, unos 300 pesos. Más, debe ser, mires, bien hechito. Un vestido también. Esto en el campo, Sí. tejen. Por eso, bueno. Postales, camas, esos. Los vestidos. Esos son pequeños. Antes no se ponía, ¿no? Yo siempre me ponía. Esto, pero Sí, sí. este modelo creo que hay impuesto Evo Morales. No, pues nosotros en la dirigencia yo recuerdo un poco Póngase el micrófono. Germán Choquehuanca. ¿Quién es Germán Choquehuanca? Es así uno de los diputados del Malco, pero más que eso, era un intelectual indígena, el que ha escrito La Huifala Guerrera. ¿Y qué es será un bueno? libro. Es mal de sus ojos, pero tiene su universidad en el Alto y está. Universidad, no es la UPAP. No, la UPEA es otra indígena. Es una indígena privada, pero más que se mantiene con su aporte, sus recursos. Sí, un poco inspirados en eso, sí, de esas épocas. Juan Carlos León empezó siendo apoyo de su tío, después ya dirigente, después militante del MIR, después militante del MAC. Muchas veces va a ser candidato. No, hasta que fue candidato. Vamos a hablar con Juan Carlos León, que fue también de los dos, sigue siendo de la AMB, ¿cómo era? No, era de la FAM, presidente de la FAM. Sí. AMDECH, AMB, FAM, era, ¿no? Sí. Era. Nosotros tenemos... AMB ahora soy director ejecutivo, sí. O sea que no se saca la sin pega. No sin pega, sí. Hasta después de la pausa, además. Circuito Electoral. YPFB Corporación contrata personal técnico calificado para permanentes controles de fugas en el gabinete de medición o caja del medidor. Nuestro personal pasa mensualmente por su domicilio para el registro de la lectura. Exija la entrega del preaviso de cobranza para su posterior cancelación en el sistema financiero autorizado. Si en su domicilio el gabinete de medidor está al interior, le aconsejamos solicitar su traslado hacia la fachada, por seguridad y facilidad de lectura. Los cortes del servicio de gas se ejecutan a la segunda factura en mora. Evítese molestias pagando mensualmente su consumo. La reconexión no autorizada o rotura del precinto constituye un delito. La mora constante obliga al retiro del medidor y cierre de la acometida desde la vereda. Nuestras oficinas están ubicadas en Avenida de las Américas, número 500, esquina Honduras. Teléfono piloto 6460-006. Emergencias, las 24 horas.
llamadas al 177 o al 64 536 26. Línea gratuita para Chuquisaca 810 2662. YPFB. La fuerza que transforma Bolivia. Este sencillo mensaje navideño es portador del mejor regalo del mundo. Un fuerte abrazo. Sincero, amigable, alegre y humilde. Un abrazo lleno de paz, de solidaridad y de esperanza. Un abrazo como Dios manda. Un abrazo dirigido a la mejor persona del mundo en la mejor y más grande fiesta del mundo. Y entregado por la mejor fábrica de cemento de Bolivia. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2016. Son los sinceros deseos de Fancesa. Señor usuario de Lapas, el aviso proforma que le entregamos detalla los datos del usuario: nombre, dirección, categoría, fecha, hora y código, periodo de consumo, fechas de lecturas actual, anterior y días de consumo, lecturas actual, anterior y consumo en metros cúbicos, aviso del mes por el cual se toma la lectura de su medidor, fecha de vencimiento y descripción del servicio e importe a cancelar, consumos históricos realizados en los últimos 6 meses. Observación: si el consumo es alto, normal, bajo o promedio. Aviso de corte y deudas pendientes de pago. El Lapas. Entidad regulada y fiscalizada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico. Primer concurso Decoración Navideña en Fachadas, con el fin de contribuir a un ambiente festivo y promover la creatividad. Podrán participar de manera individual o colectiva. La decoración se realizará con originalidad y creatividad. Se deberán considerar materiales visibles de noche, quedando prohibidas la utilización de musgos naturales y abetos sin enraizar en macetas. Inscripciones en la Dirección Municipal de Patrimonio Histórico, calle Eduardo Baroa 282, hasta el 20 de diciembre. Premios desde 3.000 bolivianos, más baldes de pintura y diplomas de reconocimiento. Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, capital constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Informate primero, informate mejor. En Capital FM, siempre contigo. Esta noche, a las 11:30. Cuando en Chuquisaca tenía que darse la segunda vuelta entre Urquizo y el ex masista Damián Condori. Y el fin de semana a las 10 de la mañana. El movimiento al socialismo no va a cambiarlo ni va a permitir que lo cambien a Urquizo. Como somos. Conducción, Carlos Valverde. Capital FM 105.7. Siempre contigo. Estuvimos mucho tiempo identificados de esta manera, pero ha llegado el momento de cambiar. Con una perspectiva diferente que cambiará nuestra realidad y ampliará nuestro servicio. Cotes Limitada ha realizado los esfuerzos necesarios para fortalecer el servicio y la marca de Cotes TV, renovando su color e identidad para mostrar una imagen moderna que nos diferencie del resto de la competencia. Cotes TV adopta el color rojo como sinónimo de pasión y fortaleza, exaltando los sentimientos que comparte a través de la programación de sus distintas señales que mueven nuestras más diversas emociones. Bienvenidos a una nueva etapa en la que Cotes TV te ofrece una nueva imagen, acompañada de una nueva propuesta para compartir las mejores señales de televisión por cable y los sentimientos que se desprenden de tus percepciones. Esta es la nueva imagen de Cotes TV. Cotes TV regala emociones, comparte pasiones. Adiós al sarampión con la vacunación. Avanzando hacia la eliminación de esta enfermedad, todos los niños y niñas de Bolivia que tengan 2 a menores de 5 años deben recibir la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión. Además, si tu niño o niña es menor de 5 años, debe recibir las 5 dosis de las vacunas pentavalente y antipolio en el establecimiento de salud más cercano a tu hogar.
No olvides completar todas las vacunas. Adiós al sarampión con la vacunación. Ministerio de Salud. Circuito electoral. Ahí está, esta es la mano del Chicho. ¿Cómo está Juan Carlos de nuevo? ¿Lo conoce, no? Claro, ¿Sí? Chicho, mucho tiempo. ¿Y dónde estaba Juan Carlos que no lo veía? A ver, he dejado de verlo a usted, lo he dejado de ver a Oliver Flores también, ¿dónde estará? Está haciendo campaña por todo lo que Sudáñez van destinados. ¿Sí? A destinados a por ahí, así el Sudáñez lo trae. Ah, lo han mandado de nuevo a Sudáñez entonces. A Jaime Cárdenas tampoco lo veo. Mira, muchos de los compañeros han vuelto a sus municipios, algunos están en sus comunidades. Como recién pasó 5 meses de la gestión, después de dejar la gestión pública. Ha quedado tierra, está tapando las caras, un poquito más está rayado. Ahí está, y ahora sí. Entonces, no, sí, está muy eso. Yo sé que Jaime está en Padilla, con su familia. Mira, él ha sido asambleísta, antes fue diputado suplente. Fue diputado suplente. Abandonó a su familia, a veces ser diputado pareciera que fuera lindo en mi criterio, pero no es. Su esposa andaba a veces, Alonso tiene 3, 4 hijitos, Jaime Cárdenas con su esposa, y a veces tenía esos problemas que Jaime estaba en reuniones, estaba en La Paz. Entonces creo que 5 mesecitos lo está dedicando a su familia, a su casa. Sí. Y seguro que también muchos dirigentes, al margen que la gestión pública parecería que tienes poder, tienes recursos, tienes un buen sueldito, no hay que negarlo, pero también seguro que los que tienen familia en casa, a veces tienen su familia. No, seguro, en muchos casos sí. Claro. A veces hasta los hijos dicen que los dicen tíos y llegan a la casa, entonces debe ser muy complicado y creo que muchos de los dirigentes, ex autoridades, están retomando eso. Y seguro, además, se deben estar tomando un impulsito para retomar actividades, porque esta lucha, las luchas sindicales, políticas, no terminan ahí. Y peor si tú has avanzado de manera transparente, clara, y creo que eso están haciendo muchos de los dirigentes, ¿no? Y a propósito de este tema de los políticos, decían, porque en España la pelea presidencial ha sido dura, pero decían, claro, los políticos que ganan las elecciones se estresan, tienen mucho poder, pero viven menos y se enferman más que los que han perdido. Entonces, como una resignación para los perdedores. Y eso debe pasar. Usted está ahora tranquilo, se ha enfermado tanto trabajar como alcalde, como FAM, todo. Seguro, mira a Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, decía, ¿no? Y era un tipo sabio que hablaba sus cosas, decía, tenemos tanto tiempo para ganar dinero, se ponía el ejemplo, ¿no? Trabajar, ser empresario o ser político, pero ya nos damos cuenta que no tenemos tiempo para gastarlo. Entonces, seguro que en la vida política, y nos pasa eso a nosotros, es decir, has puesto el hombro, has tenido un sueldito, te has ahogado, en su caso has defendido el país, lo has puesto el hombro, todo. Llegado el momento, seguro se han visto en 50 años, 55 años, enfermo, estresado, y algunos ni los miran la propia gente, porque cuando estás en el poder, todo el mundo te saluda, te viene a hablar, te felicita, pero pasó eso, ni se acuerdan por más que lo hayas ayudado, un ejemplo, pero finalmente estás en la obligación de hacerlo. Mira, yo he sido alcalde de Wilson y te la digo con toda sinceridad. No sé por qué he sido alcalde, pero yo he visto decir técnico. Sí, pero al margen. ¿Pero los votos suyos eran un poquito de ego? ¿O mucho de ego y poco de usted? Han de ser a ambos lados. Yo creo que las digo con toda sinceridad. Usted era tentado, ¿no? Le decían los ministros, sé candidato, le decían nosotros, sé candidato, y le preguntaban, ¿va a ser candidato? No, decía, hasta que apareció como candidato. Sí, mira, yo creo que la construcción lo hemos hecho desde mi comunidad, la gente me ha apoyado, he trabajado, he organizado varias actividades, una lucha sindical, y siempre me daba cuenta que la gestión pública era muy difícil, muy dura, y entonces ahí quería llegar. El lugar del alcalde es bien duro, es la función pública, debe ser más dura. Yo siempre hasta por chiste decía,
Filtra agua, el alcalde. El foco se ha quemado en la plaza, el alcalde. Basura ahí en la plaza, el alcalde. El pavimento se ha rajado, el alcalde. Llueve, el alcalde. No llueve, el alcalde. A veces las mujeres parecen embrazadas, el alcalde. Decía, eso es una broma, ¿no? Eso es una broma. Pero ¿saben qué? Tenemos un rol así que tiene, y la gente te viene a pedir consejos. A veces tienes que hacerlo de sacerdote, tienes que hacerlo de juez, tienes que hacerlo de policía. O el policía lo arresta, uno tiene que llamar, decir, me has arrestado, lo has estado a mi hijo, que esto, que aquel, que su hijo se ha enfermado, que su hijo están operando, lo que necesitas recursos. Te digo, como alcalde, eso es muy duro. Entonces te das cuenta, 5 años para mí han pasado agotadores, y en mi caso he sido presidente de la Asociación de Chuquisaca y la FAM. Al margen de atender mi municipio, tenía que atender la FAM, es decir, alcalde de Polpebra, alcalde de Huaki, te estaban llamando a decir, presidente, por favor, el ministerio, me están congelando mis cuentas, mis documentos, el Ministerio de Planificación no me ha escrito mi presupuesto, mándamelo, mándame nota. Entonces, es un duro, sin embargo, ha sido una bonita experiencia, pero como tú dices, a veces haces todo ese esfuerzo, te peleas por ese lugar, por ese poder, llegas a tener ese poder, mandas, aprendes, manejas, todo eso, pasa eso, estás enfermo, a veces no, gracias a Dios no estoy enfermo, pero se ve que algunos políticos están enfermos, sin familia, su familia a veces resentido, sus hijos dicen, me has descuidado en la peor época, no me has llevado al parque, no has hecho esto conmigo, no me has llevado al colegio, no me has ayudado con mi tarea, o a veces la mamá seguro, o los papás en su caso, si son mujeres, deben decir, no, tu mamá no te ha enseñado, yo te he enseñado, entonces genera hasta conflictos familiares, y seguro que debe ocurrir y ha ocurrido, y se ve eso, es muy duro la gestión pública, a veces parecería fuera lindo, ¿no? Pero después es muy difícil la gestión pública. Y hay mucha hipocresía también hacia los políticos. Aquí en el circuito electoral he visto en más de una ocasión alguna persona que cuando sale un candidato de la oposición a la salida, mistura, abrazos, véngase un ratito, un platito, viene el otro candidato del oficialismo, la misma persona con misturas, abrazos, todo. Entonces, hipocresía porque el ciudadano a veces le mira bien al oficialista, se da la vuelta, le mira bien al opositor, claro que al final ninguno cree, pero suele ocurrir eso, la hipocresía con los políticos también. Y muy fuerte, y muy fuerte. Por eso, en alguna vez yo decía, cuando nos hacían críticas, yo siempre he recibido críticas constructivas, y les digo que me critiquen, es mejor para que uno mejore en su vida, en su accionar diario. Pero a veces nuestra sociedad no cambia, ellos critican a los políticos y su actitud es viceversa. Digamos, como tú dices, vas a uno, los refregan la espalda al otro, vas al otro, hacen lo mismo, o a veces para sacarle alguna tajada van a protestar, si tú conmigo somos rivales, van a protestar para vos cuando estén conmigo, y cuando estén contigo van a protestar para mí, entonces para sacar, para quedar bien con todos. Y creo que eso es un tema de cambio de actitud, cambio de personalidad del ciudadano, y hasta a veces los políticos también somos así, es decir, llegamos a todos, ese ratito estamos alzando a las guaguas, estamos besando, cuando en nuestros actos después no lo hacemos eso. Entonces creo que debe cambiarse eso, es muy duro, por eso la actitud debe ser de uno, de una persona mismo, porque si no, si con estas cosas seguir, y peor es, ves ahí, ¿no? Cuando ya llegas al poder, uno viene, yo te he ayudado, yo he hecho esto, parecen avales, firmados, cartas, del un lado del otro lado, y el otro dice, pero no, aquí está, mira la foto, pero estaba trabajando con él en temas políticos. Eso es por un poco de principio, pero también hay gente que hay que reconocer. Yo he encontrado muchos, yo les decía, hermano, quiero que me apoyes en esta elección. ¿Saben qué me dijeron? Compañero Juan Carlos, yo ya he quedado a apoyarlo al otro, vas a disculpar, no, pero hermano, por eso es leal, eso es leal, entonces a esas hay que seguirlo, ese sabe que está pensando, y te dice, yo igual le he dicho, si te hubiera quedado a vos primero, no le hubiera dicho al otro que sí, feo quedaría. Uno se queda sorprendido y aprende de esa gente. Claro. A ver, le voy a contar una anécdota. En una campaña entre oficialistas y opositores, una persona que ustedes los conocen, no le voy a dar el nombre, dice, voy a dar apoyo, sándwich, hamburguesas, no sé qué, para alguna actividad. Entonces agarran los opositores, dicen, hay que ir a recoger de tal persona, nos va a apoyar. Había ido a recoger uno de los choferes y eran ahí 10 bolsas de puras hamburguesas, sándwiches.
Entonces, cinco deben, dice, y las otras 5 más al extremo. No, esos son para el más. O sea, juegan a los dos lados. Hay gente que juega a los dos lados porque quiere sacarlo a un lado. Eso ya son intereses seguro económicos, intereses personales. Exactamente. Y en algunos casos también su marido en un partido político, su mujer en otra, o su hijo en otro lado metido. Eso es ya no tener principios. Yo creo que ya, por sus intereses económicos será su problema. Pero ya si hablan de principios ideológicos, de programa, esa gente ya no creo que debe ser bien recibida en ningún lado. Y no sé si no tendrán, nosotros decimos recelo, algún reparo, decir, ¿cómo te puedo ver, Wilson? Te estoy ayudando a ti, pero también a tu adversario. Medio que algo raro, ¿no? No sé cómo te... Pero en esta vida, ¿qué cosa uno no se entera? Pero después... Se entera después. No, pero la gente sabe. Tú sabes cómo es la sociedad, ¿no? Juan Carlos, cuando habían todavía precandidatos, uno decía, a Damián Condori le preguntábamos, y le decíamos, ¿va a ser candidato don Damián? Y sí, vamos a ver, nunca decía sí, pero hacía entrever que era posible. A don Esteban Urquizu casi siempre dijo que sí. A don Juan Carlos León también le preguntábamos, ¿qué pasó? Mira, yo he sido muy respetuoso, tú hacías un rápido recuento desde antes. A mí me inscribieron varias veces de candidato, quisieron que vaya, no tenía edad varias veces que me inscribieron para ser candidato, no solo un partido, me quisieron tentar varios cuando era un chango, quién sabe a veces todavía no con una formación política clara. Yo siempre he sido campesino, siempre he sido indigenista, me he caracterizado por defender los intereses. Entonces, yo en algunos casos siempre he sido muy respetuoso, decir que la sociedad decida. Primero que quiero decirte, y la quiero decir a la población, decir no quiero, yo creo que sería mentirle a la población. ¿Quién no quiere ser diputado? ¿Quién no quiere ser concejal? ¿Quién no quiere ser alcalde? ¿Por qué? Porque primero que tienes el poder, segundo que tienes un sueldito que no es un poco, digamos, es nomás considerable bien para vivir, ¿no es cierto? Entonces no puedo mentirlo. Si uno quiere ser autoridad, aquel que diga siendo político, no quiero ser, está mintiéndolo al pueblo. Pero también tienes que medir, mi abuelo decía, hay que estirar las patas hasta donde alcanza el cuero. No sé si conoces el cuero de oveja que tenemos en el campo, hasta las sábanas de los citadinos, ¿no? Entonces, lo que ha pasado fue esa. Yo siempre he dejado en manos de las organizaciones, en mi caso. Por ejemplo, para ser alcalde, y saben eso, a mí me obligaron a ser candidato por una decisión unánime, no tenía contrincante, nada, dentro del movimiento al socialismo, los compañeros del MAS, León va a ir, yo todavía me opuse media hora, y no faltó uno que me reclamó con dureza, decir, tanta lucha, ¿y para qué? ¿Me vas a ir o no? Así, con dureza. Entonces acepté, digamos, porque era una decisión unánime. Yo creo que el consenso debe ser mejor. Entonces también se ha tratado de buscar eso, he tratado de que las cosas decidan. No se ha dado, sabrá la población por qué, sabrá el tiempo, nos dará la razón. Entonces no hay por qué discutirse. Yo he dejado eso, pero vuelvo a decir que a nadie lo debe faltar, y no nos faltaba ganas de ser, ni nos falta ganas de ser candidato a ningún otro lugar, porque vuelvo a decirte, aparte de ser un arte de servicio a la población, tienes poder, aprendes muchas cosas, pero también tienes un salario que ¿quién no quiere tener un salario de diputado? ¿Quién no quiere tener un salario de alcalde, de concejal? No nos engañemos. Pero en las previas, cuando habían la selección de candidatos al Congreso, parece que habían varios posibles candidatos a gobernadores. ¿Usted era posible candidato a gobernador? Sí. Doña Nelia Cifuentes también era posible candidata a gobernadora y optó por ser senadora, sí. A lo más seguro. ¿Don Damián Condori no aceptó ser el candidato al Parlamento? No es que no se aceptó, lo que pasó, yo las digo a veces al presidente lo echan la culpa, yo la conozco. En la reunión para definir candidato a senadores, a diputados, ahí se ha discutido. Mira. Y no, como no hemos insistido, no hemos hablado con nadie, ni yo, ni Estela, también vino una propuesta, pero se quedó ahí. Entonces ahí se decidió quiénes son candidatos a senadores, a diputados, un poco viendo cuál va a ser mejor, de qué organizaciones e instituciones. Entonces no es por asegurarse
ni Damián, ni nosotros, digamos, ¿no? Tal vez había una intención interna dentro en el pensamiento de decir, vamos a ir, y nadie sabíamos, ni no habíamos hablado. Tal vez si hubiéramos hablado, y hubiera sido otra la figura. Sin embargo, vuelvo a decirte, no se ha dicho, esto es seguro, aquel no es seguro, ahí vamos. A veces en el MAS, eso es, a pesar que es muy duro la pelea interna, es decir, que las organizaciones deciden. Y en muchos casos lo han decidido ellos, mal o bien, poniéndose de acuerdo, negociando, lo han decidido. Entonces, se ha discutido varios de esos temas. ¿Usted ha sido invitado para ser candidato al Parlamento? Mira, a mí me propusieron en mi región inicialmente y alguna gente no quisieron porque uninominal podía ser, porque ahora el Chaco y Centro es juntos. Sin embargo, no, en el MAS no te invita nadie, sino es las organizaciones que definen. A veces, no las organizaciones, por supuesto, a mí las centralías provinciales me dijeron que sí, pero no habíamos tomado mucho interés de querer ir a ser candidato. Decía, si voy al Parlamento ya no voy a ser gobernador. No sé si hemos dicho eso, pero no hemos tomado mucho interés, eso era la palabra exacta. ¿Y para ser gobernador? Mira, para ser gobernador salió una decisión de Chuquisaca Centro, para ser candidato, ¿no? Para ser candidato salió una reunión y yo las dije, aceptamos ese reto, pero siempre con el propósito de que se mantenga la unidad, de conservar la unidad. Y yo quiero decirte esto más, yo al margen de eso, yo he desistido, yo iba a ser diputado de la anterior legislatura. Yo di un paso al costado. ¿Para ser alcalde? Antes de ser alcalde, no para ser, yo no quería ser alcalde, no quería ser alcalde, quería ser diputado por varias cosas, no porque estudiaba Derecho, Sociología y pensaba que me iba a servir esos temas. Después tenía que ser candidato a ser ejecutivo de la Federación junto con Esteban Mille. Yo también di un paso al costado, así varias veces. Entonces, no por la unidad, porque ¿sabes qué? Si entraba usted a la división. No porque si entraba, la otra gente podía interpretarlo eso. ¿Sabes por qué? Porque el que pelea por un espacio, por un lugar, por un trabajo, debe ser por algo. No sé qué encontrarán. Entonces yo nunca he visto que es necesario pelearse, agasarse. Y te las digo, son de verdad, y las digo siempre, las comento a la gente. Y hubiera sido diputado, tal vez sin pena ni gloria, hubiera terminado mi gestión y hubiera ido nada. Pero he sido alcalde porque no quería ser alcalde. Me han llevado, gracias a los alcaldes, a los concejales de ese momento, me llevaron a ser presidente Landech de la FAM, y creo que he salido nomás con un prestigio respetable. Además, ser presidente de la Federación de Asociaciones Municipales del país 2 años y medio es un prestigio que me lo he ganado con la cooperación, con la gente. Entonces estoy convencido que no hay que ir a pelearse, a encajarse, si vale el término, en otras palabras, para buscar un cargo, para agasar un cargo. Más bien lo que hay que hacer es decir, esperar que las cosas te lleguen. Eso he pensado. ¿Y qué les dije yo? Yo, por tener un principio ético, moral, para decirlos, no va a ser la única vez que doy un paso al costado. También den paso al costado ustedes para dar oportunidad a otra gente, a otros liderazgos. Y creo que si manejaríamos eso de manera consciente, nos sería bien a todos. Juan Carlos, entonces, había un momento en el que Damián Condori ya era precandidato. Se hablaba mucho de Juan Carlos León y de Esteban Urquizu. Claro, parecía que Esteban Urquizu tenía la bendición de Evo Morales. Creo que al final eso ocurrió porque tú y Damián Condori hicieron un bloque, estuvieron en conferencias de prensa en contra de la candidatura de Esteban Urquizu. ¿Cómo fue ese tema? No sé si bendición, Esteban fue gobernador, y fue gobernador en ese momento también, además con su ejecución bien, ¿cómo te digo?, con una ejecución, un porcentaje alto, un gobernador joven que se ha destacado. Entonces tenía también cualidades como todos nosotros, es decir, unos dirigentes, yo en su momento alcalde, Damián ejecutivo de la Confederación. Imagínate, a ver, estábamos compitiendo un gobernador joven con una ejecución, un porcentaje alto, ¿no es cierto? El otro, la cabeza de los campesinos de Bolivia, la cabeza de los municipios de Bolivia, y que era muy duro de seguro para el propio presidente. Así, no creo que tenga la bendición. Ahora hay algunos así más. ¿Hablaste, Juan Carlos, con Evo Morales sobre este tema, tu candidatura? No, el presidente nunca te dice tú vas a ir o vas a venir, tú no vayas, no te dice. Si no dice pónganse de acuerdo que las organizaciones, el CODERCAN decide. Ahora hay algunos, sí siento, más hábiles la negociación con las organizaciones, a veces tienen más afines a una persona, a una organización X. Yo lo digo,
¿Saben qué? Si el presidente definiría, hasta yo a veces la diría, pero el presidente por lo menos nunca ha definido, nunca ha dicho, él va a ser candidato, él que vaya, si no lo ha respetado. Y tú, si te has dado cuenta, unas 5 veces mostraba su actita y quienes han firmado. Y el presidente es bien dirigente sindical, con todo. Haces, te dice esto, bueno, firmámelo aquí la actita. Lee inclusive el acta cuando se nombra a los candidatos. Entonces, más ha pesado el tema del CODELCAM y ahí la dirección departamental, tenía más afines a organizaciones, no nos avisaron de las reuniones, pasó eso. Bueno, pasó eso, te vuelvo a decir, pero ha sido una decisión más de las organizaciones, del CODELCAM, con todas las cosas que tengan. A veces nosotros le echamos la culpa a uno u otro. Ahora, si ha habido inclinación, será otro tema, pero que yo por lo menos no lo he notado. Pero ¿y en qué momento Juan Carlos León se suma a apoyar a Damián Condori en contra de Esteban Urquizo? ¿Por qué fue eso? Porque ustedes decían en sus discursos, la soberbia y muchos otros temas. ¿Fue realmente eso? ¿Hubo un distanciamiento entre Esteban y Juan Carlos León? ¿Qué pasó? Mira, yo nunca he tenido y no tengo problemas con Esteban y con gente, con nadie. Yo siempre he manifestado aquí mismo, no solo en esto, en otros medios también. A mí me han tratado muy bien como persona. Lo que pasaba era necesario, nosotros insistíamos en un cambio. Nunca hemos estado, tampoco he apoyado a Damián. Yo tenía mi interés, la gente, la federación, la Futpoch en su momento tenía esa propuesta. Sin embargo, en la última reunión yo dije, voy a dar un paso al costado. Tú también, Esteban, ¿no? Un poco comentamos, ya, y que vaya Damián, un poco como una tercera alternativa. Fue la única vez que yo mencioné, la única vez. No, se hemos reunido la última vez en la federación, los tres, y fue esa la versión la última vez. Entonces, bueno, pasó eso y ya se inscribió. Yo enterarte de Esteban para que quede... Bueno, él dijo, yo ya he sido elegido por el CODELCAM, que tenía razón, digamos, organizaciones con la veña del presidente, el presidente dio el visto bueno, además, a la decisión del CODELCAM, entonces tenía razón por su parte. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Bueno, cada uno define, y ahí nosotros analizamos, discutimos, conversamos, no solo con el presidente, sino con otra gente, decir, primero está el proceso, no las personas, y por eso decidimos respaldar de nuevo a Esteban para que sea candidato a gobernador. ¿Y por qué no habrá hecho lo mismo a Damián? Mira, tendría que preguntarle a él. Yo, con Damián, si bien hemos sido compañeros, en la federación, hemos discutido varias veces, pero también siempre había un recelo y a veces era regional esa época, entre centro y norte. Damián siempre me pertenecía al norte por Presto y nosotros del centro. Entonces, no hemos llegado a una charla así profunda, una conclusión profunda. Lo que sí decíamos, no, vayamos juntos, y eso era la inicial propuesta. Entonces, bueno, quedó ahí, él sabrá por qué se habrá ido, no sé cuál habrá sido. A nosotros, vuelvo a decir, es una preocupación. Es decir, Damián fue el que ha peleado duro en el tema de la Asamblea Constituyente junto con Esteban, con otros constituyentes, para consolidar la Constitución, ¿no? Y vinieron también las cuestiones, porque se acordará usted de que el ex gobernador interino Jaime Cárdenas era asambleísta, y cuando tenían que elegir al gobernador, porque renunciaba a Esteban Urquizo, había otro nombre, era el presidente de la Asamblea Departamental en ese momento. Zacarías, Pedro Vela. Pedro Vela. Él era el candidato del oficialismo, digamos, en el interior del MAS, pero ganó don Jaime Cárdenas, es decir, los votos del MAS los tenía Jaime Cárdenas y no Pedro Vela. Y después tuvieron que presionarlo a Cárdenas para que vuelva al redil y apoye la campaña. Creo que hasta jefe de campaña de Esteban fue. No, sí, jefe de campaña. A ver, como te vuelvo a decir, en el MAS a veces se dice dictadura, no hay eso. No hay eso, lo quiero yo desmentir categóricamente. Ahí se discute, se define y se le ponemos de acuerdo. En ese entonces sí, tal vez había una propuesta de Pedro Vela o de Zacarías, en ese entonces asambleístas, pero los asambleístas del MAS en reunión, ni siquiera la oposición, se reunieron en bancada y decidieron que Jaime Cárdenas sea gobernador.
de los asambleístas. Entonces ellos decidieron, no vino una imposición ni de arriba, ni de abajo, ni de nada. Entonces la democracia se participó. Por supuesto, tal vez alguien no quería que Jaime sea gobernador, pero sus colegas asambleístas, los demás, decidieron que Jaime Cárdenas sea gobernador y ha sido jefe de campaña. Pero además no podía haber otra cosa. Es decir, Jaime, asambleísta del MAS, gobernador saliendo de la bancada del MAS, que esté haciendo campaña para otro candidato, ¿no? Era más amigo de usted, Damián, que de Esteban Urquizu en ese momento, políticamente. Una cosa es ser amigos y otra cosa compañeros. Compañeros éramos todos. Y Jaime ha sido mi amigo siempre. Siempre, ustedes saben, si ves revisan los periódicos, los medios, ha promovido mi candidatura siempre, Jaime Cárdenas. Yo muy agradecido con él, digamos, ha promovido. Pero ya finalmente ya se decidió, está inscrito en la Corte, no había otra cosa que encaminarnos en este casil, en este proceso, porque no dependía de una persona, dependía de varias personas. ¿Usted cuando dijo yo me retiro de la postulación, para no dejarlo mal parado, Jaime? No era necesaria una consulta, sino más que una consulta era una decisión que tienes que tomarlo personal también, además haciendo una lectura de la población. Imagínate ver aquí a uno, a otro más divididos, la gente, nuestros compañeros confundidos. No hemos consultado, pero ellos sabían finalmente la decisión que se iba a adoptar en el buen sentido de la palabra, es decir, nos pondremos de acuerdo por la unidad de este proceso, por la unidad del movimiento al socialismo en Chuquisaca, porque también dependía mucho de nosotros, ¿no? Y ese resultado entre la primera vuelta y la segunda vuelta habrá sido consecuencia de que no le metieron mucho empeño muchos líderes masistas. ¿Me va a contar después, Juan Carlos John? ¿Hizo campaña a conciencia por Esteban Urquizu? ¿O más o menos? Después de la pausa. Circuito electoral. 2009, 2015. Más de 6 años que YPFB Corporación, gracias a la nacionalización de los hidrocarburos, hizo de Sucre una ciudad con gas natural. En esta gestión, y con una inversión de más de 22 millones de bolivianos, se construyeron 16.000 metros de red primaria, 41.000 metros de red secundaria. Y hasta la fecha, el 90% de la ciudad cuenta con el sistema de distribución de gas natural para el consumo de 32.000 usuarios en Sucre y muchas poblaciones intermedias en Chuquisaca. YPFB y el distrito Redes de Gas Chuquisaca desean que el espíritu de la Navidad llene nuestros corazones de amor y que el 2016 nos dé la oportunidad de llegar a más hogares chuquisaqueños. ¡Felices fiestas! YPFB, la fuerza que transforma Bolivia. Informate primero, informate mejor. Capital FM, siempre contigo. Primera Cumbre Nacional Tributaria de Bolivia, creando cultura tributaria por la universalidad tributaria y la soberanía económica del Estado boliviano, rumbo a la Agenda 2025, en Sucre. Del 25 al 27 de enero, informes e inscripciones en Comapesbo, calle Loa 449, teléfono 6462569, 728-66-610, 761-21724. Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, capital constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Detrás de las noticias están las cámaras, están los micrófonos, están las grabadoras. Detrás de las noticias están los periodistas, están los políticos, están las autoridades. Detrás de las noticias está usted. Detrás de las noticias estamos nosotros. Detrás de las noticias. Con Alima Cuenta Cedro. Detrás de las noticias. A las 5 de la tarde y a la 1 de la mañana. Capital FM. Siempre contigo. Este sencillo mensaje navideño es portador del mejor regalo del mundo. Un fuerte abrazo.
Sincero, amigable, alegre y humilde. Un abrazo lleno de paz, de solidaridad y de esperanza. Un abrazo como Dios manda. Un abrazo dirigido a la mejor persona del mundo, en la mejor y más grande fiesta del mundo. Y entregado por la mejor fábrica de cemento de Bolivia. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2016. Son los sinceros deseos de Fancesa. Señor usuario de La Paz, el aviso proforma que le entregamos detalla los datos del usuario: nombre, dirección, categoría, fecha, hora y código, periodo de consumo, fechas de lecturas actual, anterior y días de consumo, lecturas actual, anterior y consumo en metros cúbicos, aviso del mes por el cual se toma la lectura de su medidor, fecha de vencimiento y descripción del servicio e importe a cancelar, consumos históricos realizados en los últimos 6 meses. Observación: si el consumo es alto, normal, bajo o promedio. Aviso de corte y deudas pendientes de pago. El La Paz. Entidad regulada y fiscalizada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico. Esta noche, a las 11:30. Cuando en Chuquisaca tenía que darse la segunda vuelta entre Urquizo y el ex masista Damián Condori. Y el fin de semana, a las 10 de la mañana. El movimiento al socialismo no va a cambiarlo ni va a permitir que lo cambien a Urquizo. Como somos. Conducción, Carlos Valverde. Capital FM 105.7. Siempre contigo. Circuito electoral. ¿Sí? Eso es lo que me han dicho las de Ah, ya deben saber. ¿No? ¿Qué dice usted? ¿Sí o no? Y Juan Carlos le ha metido alma, vida y corazón a la campaña por el presidente Evo Morales, y después con la misma alma, vida y corazón por Esteban Urquizo. Oye, ya no tanto, como ya no era candidato usted, ¿cómo ha sido? Mira, yo, Wilson, tengo una característica. Yo cuando lo pongo el hombro, la pongo de una vez, o si no dejo de hacer. He tratado de no estar a medias casi nunca. Entonces yo le he puesto el hombro muy fuerte para el presidente, igual para Esteban, que era inclusive muy difícil contra algunos compañeros que tenían un rechazo, hemos tenido que pelearnos con ellos. Es una muestra en todo Chuquisaca Centro, se ha ganado con fuerza. Entonces lo hemos puesto el hombro poniendo nuestros propios recursos, la gente. Jaime era jefe de campaña, por ejemplo, y nos decía a algunos que no querían compañeros, como a mí más me están rechazando porque yo soy jefe de campaña, perdemos, vamos a perder todos. Entonces, obligados a meterlo por un principio, es decir, pero por otro lado, no solo por un principio, sino también para ver, para demostrar qué clase de personas somos, que no estamos con un interés, no estamos por una pega, por un espacio en un partido, sino estamos por lo que algo sentimos, ¿no? Queremos que avance. Es que tampoco tienen opciones, ¿no? Están o por una pega o no por una pega, pero lo único que les puede dar pega es el MAS. La población está tan diezmada que por algo estarán. Pero también hay otra gente que solo está por una pega en el MAS también, eso hay que aceptarlo, y saben ustedes, saben la población, pero hay otra gente que está en la oposición solo por fregar al que tiene pega, digamos, ¿no? Entonces seguro que es eso, pero vuelvo a decirte, nosotros le hemos puesto alma, vida y corazón con todo, la gente, los funcionarios, cuando trabajamos en horas de descanso, domingos, nos hemos puesto a conciencia. Damián en la cárcel, Jaime no sé dónde, Juan Carlos León, ¿a qué se dedica? Mira, nosotros nos estamos dedicando a lo que sabemos hacer. Yo quiero agradecerlo al alcalde de Sucre, que es presidente de la ANB, con algún problemita judicial en esta época. No él, ¿no? Sino como ANB. Yo soy el director ejecutivo, ellos me han nombrado, estoy ayudando ahí inicialmente. O sea, es el capo de la administración. No, el capo son 3, 4 funcionarios. Sí, el que vemos todos esos temas administrativos, de representación de los 10 municipios de capitales de departamentos. Estamos en eso y ahora vamos a ayudar con todas las fuerzas, y quiero decirlo a la población, tenemos moral, tenemos principios en este referéndum del 21 de febrero, porque creemos
y estamos seguros que este proceso tiene que continuar. Como te decía, Jaime Cárdenas, al que conozco y a veces siempre nos topamos, él está en Padilla seguro un poquito tomando impulso, también está decidido a seguir poniéndole el hombro en el país y en el departamento. Y al margen de eso, hoy no se juega candidaturas, no se juega pegas, no se juega nada, sino se juega el destino de un proceso, de un programa, de un proyecto político, y creo que eso va a ser importante. ¿Cuánto sacó el presidente de la República? ¿Más del 60%? Para presidente. 64%. Después ha venido la elección para gobernador. Han bajado harto, ¿no? Sí. Ni al 50%. 50.58% se nos Pero eso es si no consideramos los votos del FRI. Sí, eso sí. Pero mucho menos igual que Evo Morales. Y después ha venido el Estatuto Autonómico. Peor todavía. Y ahora en las encuestas dicen que el no está mejor que el sí. Mira, yo tengo unas comparaciones. Puede haber percepciones de todos y tú sabes, sales a la calle, unos escuchas a favor, otros en contra. Yo te hago dos comparaciones y tú que has hecho seguimiento, Wilson, mucho este tema, en la aprobación de la Constitución Política del Estado. Yo la veía, esa campaña contra la Constitución, es decir, por el no, era mucho más duro que ahora. Y igual ha ganado la Constitución Política del Estado. Y hoy, te quiero decirlo con sinceridad, debe haber alguna gente que no está en desacuerdo. Por ejemplo, en Sucre tendrán sus razones, nosotros somos muy respetuosos. Yo les ponía el ejemplo, aunque, es decir, no así en forma de broma, aunque Tatayo sea su candidato del MAS, no va a votar por el MAS. No va a votar por el MAS. Hay gente así, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos las cosas claras, la gente sí está de acuerdo, debe haber algunas falencias, no hay que ocultarlo, el fondo indígena, el tema de corrupción, el tema de alguna gente de llegar al poder, querer adueñarse de la gestión pública, seguro que debe haber, pero en un proceso hay que ir desechando, hay que ir peleándolo, hay que pelearlo internamente para seguir luchando. El presidente ha mostrado que es el líder genuino de las organizaciones, que ha respetado la democracia, ha hecho varias cosas. Solo un ejemplo te pongo. ¿Qué presidente, con todas las intelectualidades que han habido, no han podido avanzar en el tema del mar? El presidente se ha agarrado, lo que decimos eso, lo que ponen las gallinas, y ha dicho, aquí vamos a ir con esto. Con todo el riesgo que iba a ocurrir. Entonces, así esos temas, entonces nosotros seguro que deben haber, vuelvo a insistir, dificultades en este proceso, deben haber dificultades en la gestión pública, seguro que deben faltar gestión, deben faltar nuestros proyectos ejecutados, pero ¿qué vas a decir la oposición? No estoy queriendo salvar, no estoy queriendo decir que el oficialismo, este gobierno es el mejor o es el único, siempre hay deficiencias, pero si vemos de manera equilibrada, yo creo que podemos llegar. Ahorita, ¿qué es lo que pasa, Wilson? Y tú sabes, la oposición, aunque hagas lo que hagas, aunque traigas el mar hasta Sucre, te van a decir, no, la agua está salada, ¿no es cierto? Entonces van a criticar. ¿Y qué hacemos a veces nosotros los oficialistas? Vemos que hay corrupción, que está mal, y eso, no, está bien. No es así. Sino creo que falta un diálogo sincero entre nosotros, la población, inclusive escuchar a gente de la oposición que en muchos casos tiene razón, pero la oposición también que nos ayude a construir un Estado. Solo ponía un ejemplo del presidente en sus obras. Mira, yo he estado 5 años de alcalde y cuando era presidente de la FAM contábamos 8.000 obras del programa Bolivia Cambia lo Cumple, 8.000 obras. De los 8.000 habían unos 30 mal hechas, no hay que ocultarlo, a veces caídas, las empresas que se han ido con los recursos, 30 de 8.000. Y así una comparación, 10 años está el presidente en el gobierno, 10 años serían 3.650 días aproximadamente, 3 obras por día solo en ese programa del presidente, escuelas, canchas, postas. Te pongo ese ejemplo. Así hay otros programas que podemos discutir, lo que podemos hacer, pero vuelvo a insistir, nosotros también queremos que la población entienda la construcción de un proceso, la construcción de estos procesos de cambio, la construcción de estos nuevos estados, seguro que debe tener errores, que debe tener falencias. Por ejemplo, el proceso autonómico, tú lo decías, no hemos podido avanzar, Wilson, con un estatuto con tantos recursos, vamos a ir al tacho y no hemos ganado, no ha ganado
aprobado ese estatuto. ¿Por qué? No creo que haya sido porque la población no quería, no le importaba el estatuto, o porque no lo quería el presidente, sino debe ser algo, no se le debe tomar en cuenta. ¿Por qué no ha votado Chuquisaca para decirlo sí al estatuto? Entonces creo que eso tiene que llamarnos a la reflexión, y de manera interna nosotros en el MAS vamos a discutirlo, lo discutimos cada vez, decir hay que reconocer algunos errores, hay que escuchar a la sociedad, a la población, y si escuchamos, Wilson, a la población, acuérdense que nos va a ir bien a todos. Si gana el sí, parece que Evo Morales sería el candidato por el MAS a la presidencia. De la vicepresidencia nada está seguro si es Álvaro García Linera o no. Y en la oposición nuevamente estarán dispersos Tuto, Costas, si gana el sí. ¿Me equivoco? A ver, el 2019. Ahorita aquí es Tomás Wilson, y a veces quiero pedirte que nos puedan ayudar eso. Ahorita se nos está ya ligando al presidente su reelección. Solo si vale en nuestra forma de entender, solo con este referéndum se lo está autorizando al presidente para que sea candidato el 2019, el presidente y el vicepresidente. Se los está autorizando. Todavía no se está decidiendo si Evo y Álvaro van a ser presidentes. Por supuesto, para nosotros como MAS son los líderes, son los liderazgos que han construido este proceso, por supuesto. Pero tú sabes, todavía hay 3, 4 años para discutirlo, debatirlo estos temas. Solo se está autorizando, por un lado. Por otro lado, lo que pasa, y yo quiero decirlo, ahorita es no y no. Pero no hay una propuesta alternativa, un proyecto alternativo, no hay un modelo económico, un modelo de país de parte de la oposición. Acuérdate, en los últimos casos, que nosotros no la dudamos, que no ganaríamos el 21, ¿no es cierto? La oposición igual, don Rubén Costas querrá ir por su lado, Zevilla va a querer ir por su lado, no sé quiénes irán por su lado, no va a pasar nada. Pero en el MAS habría un solo candidato fuerte si gana el sí, pero si gana el no, todos en la oposición se van a creer presidenciales ganadores porque no iría Evo Morales, y en el MAS también van a aparecer varios que van a decir, yo puedo ser presidente con que me levante la mano Evo Morales. Vamos a ganar el 21, de eso estamos seguros. Nuestro candidato va a ser el presidente, de eso estamos seguros. El presidente y el vicepresidente van a ser candidatos. Pero te vuelvo a decir, en la oposición, así ganen o pierdan, no se van a juntar. Ellos tienen intereses bien sectarios, ustedes saben, bien definidos sus intereses. ¿Por qué? Entonces nosotros estamos seguros, conscientes. Además, el MAS está basado en las estructuras de las organizaciones sociales. Juan Carlos, ¿se anima a apostar con alguien que diga va a ganar, a ver la cámara por favor, con alguien que diga va a ganar el no, algo se animaría a apostar? Sí, eso. O si quiere una tinajita de chichachar, no sé, que... preguntaremos a alguien, ¿no? Sí, o Chicho. A Chicho va a ganar, dice, Chicho va a ganar. Entonces, ¿se anima a apostar? Sí. Nos vamos a seguir viendo, Juan Carlos. Gracias por estar en el programa. Wilson, yo te agradezco, y que una vez más recordaba a Chicho y a ti, no por lo que estoy acá, siempre me han dado desde bien changuito cobertura, la oportunidad de dirigirme a la población. Y vuelvo a decir, si alguien está en contrarruta contra nosotros, sí, el ánimo de pelear, que alguien quiere hacer campaña por él, no, vengamos, debatamos acá. Yo quiero venir, traigamos. Sí, voy a estar seguido, lo traigamos a uno para decir, ¿por qué el presidente Evo? ¿Por qué el otro no? ¿Por qué? Y nosotros, ¿por qué la decimos sí? Que nos muestren, tal vez en vez de nosotros de convencer, ellos nos ganan, decir, nos muestren una propuesta alternativa de país, un modelo económico, o tal vez en el propio departamento. Entonces, ¿cómo va a decirlo? Yo le voy a decir sí a este proceso, pero al margen de eso, si se debate, para debatir voy a venir, siempre. ¿Está en la Andex? No, en la Andex. Ya, dicho, ¿no? En la AND. Muchas gracias. ...2009... ...2015... Más de 6 años que YPFB Corporación, gracias a la nacionalización de los hidrocarburos, hizo de Sucre una ciudad con gas natural. En esta gestión, y con una inversión de más de 22 millones de bolivianos, se construyeron 16.000 metros de red primaria, 41.000 metros de red secundaria. Y hasta la fecha, el 90% de la ciudad cuenta con el sistema de distribución de gas natural para el consumo de 32.000 usuarios en Sucre y muchas poblaciones intermedias en Chuquisaca.
YPFB y el distrito Redes de Gas Chuquisaca desean que el espíritu de la Navidad llene nuestros corazones de amor y que el 2016 nos dé la oportunidad de llegar a más hogares chuquisaqueños. ¡Felices fiestas! YPFB, la fuerza que transforma Bolivia. Informate primero, informate mejor. En Capital FM, siempre contigo. Detrás de las noticias están las cámaras, están los micrófonos, están las grabadoras. Detrás de las noticias están los periodistas, están los políticos, están las autoridades. Detrás de las noticias está usted. Detrás de las noticias estamos nosotros. Detrás de las noticias. Con Alima Cuentas Cedro. Detrás de las noticias. A las 5 de la tarde y a la 1 de la mañana. Capital FM. Siempre contigo. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presentó Circuito electoral, candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral, porque usted es lo más importante. Circuito electoral.